Anécdotas y crónicas contadas por destacados personajes de la provincia de Islay, bajo la conducción del profesor José Luis Peralta. Anecrónicas, una historia poco conocida por Cablevisión. Anecrónicas. Estamos en un lugar bastante atractivo, no tanto atractivo, sino Matarani es el segundo puerto a nivel nacional, después del Callao. Ahora vienen embarcaciones o buques o barcos, como ustedes le llamen, de gran tonelaje de diferentes partes del mundo. Y vamos a conversar con Dino Mancilla Rodríguez. Le hemos dedicado el programa a Dino porque nos va a traer muchos recuerdos, muchas anécdotas, nos va a hablar de todo un poco sobre Matarani, 1 de mayo, sobre la vida de Natalio Mancilla, uno de los grandes jugadores que tuvo el deporte moyendino. Dino, qué gusto para nosotros, sinceramente, de tenerte y habernos aceptado este reportaje que va a quedar en el recuerdo y parte también de la historia de la provincia de Islay. Bueno, principalmente a mí es el agradecimiento, José Luis, en vista de que te has dignado a hacer un reportaje en Matarani y que hayas escogido a nuestra familia. Y yo, en representación de la familia Mancilla, es que estoy gustoso de compartir contigo estos momentos gratos. Hablar de Víctor Mancilla en el Marítimo, hablar de Natalio Mancilla en el Tumán de Chiclayo, en aquellas épocas cuando era el verdadero Tumán, donde estuvo jugando Julio Meléndez y tantos otros jugadores. Fernando Bastías del Melgar, goleador del equipo melgariano, se fue al equipo del Tumán de Chiclayo y también jugó ahí Natalio Mancilla, hermano de Dino, hermano de Víctor, es decir, de que también tuvo una gran trayectoria porque también estuvo en el equipo del Sporting Cristal. Hemos estado ayer revisando en internet algunas fotografías del deporte peruano. En una de ellas lo hemos encontrado ubicado a Natalio Mancilla. Dime, Dino, tus papás, ¿quiénes fueron y cuántos hermanos fueron ustedes? Bueno, mi papá Manuel se llamaba, trabajaba en ENAPU, donde justamente está filmando tu esposa. Mi mamá todavía está viva, tiene 92 años. Nosotros somos 5 hombres: Víctor, Edmundo, Eduardo, Natalio. Natalio falleció desgraciadamente hace 2 años en Venezuela. ¿Y con quién hablan?
¿Estudiaste la primaria? ¿Todos estudiaron la primaria aquí en el colegio, aquí en Matarani, o fue en Mollendo? No, estudiamos en el Colegio San Francisco y la media en el de Valdivia, que era en realidad el único colegio de media que existía hasta el año 72, si mal no recuerdo, porque el San Francisco, de ser un colegio de primaria, a partir del 72 o del 73 amplía su enseñanza para la secundaria, pero nosotros todos estudiamos en el de Valdivia, somos promoción, los 5 hermanos del de Valdivia. Claro, tú eres de la promoción 70. De 1970 yo tengo la suerte de haber sido la promoción con Eleazar Bustamante Montoro, una persona era un genio. Mi amigo Ricardo Jordán, mi amigo Robert Jurado, mi amigo Máximo Postigo, Carlín Carvajal. Ha sido una promoción podría considerarse una de las mejores del de Valdivia. Antonio Raúl. Sí, él estuvo en la clase A. Nosotros éramos, en esa época, nosotros éramos 3 clases, A, B y C. El A eran los mayores, que había gente que tenía 18, 19, 20 años, y los del B, que éramos los que terminamos casi todos de la misma edad, que empezamos desde el primer en media, terminamos con 16 años. Dime, Dino, don Germán Olivares Segura. No, la verdad que justamente yo muchas veces he salido a la radio para decir de que uno de los problemas del Deán Valdivia fue a raíz de la muerte de don Germán Olivares, una persona que con solamente mirar todo el mundo se callaba porque había un respeto, yo no diría miedo, un respeto a una persona que fue el hombre más preclaro en el Deán Valdivia, después del director, aunque en algunos casos más se le respetaba al regente, que era don Germán Olivares, que al director, como tú debes saber compartir con nosotros esto. Usted lo ha dicho, Dino, don Germán Olivares era una persona de mucho respeto en el Deán Valdivia, que hoy en día se ha perdido prácticamente la disciplina a raíz de lo que usted me dijo. Falleció don Germán Olivares y prácticamente la disciplina del colegio se fue para abajo. Bueno, tratando por supuesto de que algún día tenga que llegar nuevamente al sitial que le corresponde al alma mater de la provincia de Islay. ¿Algún recuerdo que tengas del profesor alemán, educación física? Voy a decir lo que le decíamos en ese entonces, su apodo le decíamos Jorge. Desgraciadamente el gobierno, yo no me acuerdo si ha sido con Fujimori, pero quitaron la educación física y don Óscar Alemán era nuestro profesor de educación física, tenía sus virtudes y sus defectos como todo ser humano, pero en realidad nos implantó un régimen en cuanto a la disciplina y en cuanto al deporte. O sea, las dos cosas juntas, él las llevaba de tal forma que nosotros nos sentíamos alegres, contentos de tener a él como profesor. Una de las grandes cosas que tenía Óscar Alemán, el profesor de educación física, Jorge, que le decíamos, era que quería mucho que seamos gimnastas. Y la verdad, yo soy uno de ellos que ha participado en le llamaban esos drill gimnásticos, y en el cual en el estadio hacíamos malabares con nuestro cuerpo, hacíamos unas pirámides que a veces yo traigo la memoria y digo cómo podía, porque yo estaba en primera y media, yo me acuerdo esa vez, hicimos una de las pocas drill gimnásticos a nivel sur, y en el cual a mí me tocó formar parte de la pirámide, que éramos alrededor de 5 personas y yo fui el sexto. Imagínate, José Luis, 6 personas y yo fui el sexto ahí parado y sin ninguna malla ni nada, o sea, el que se caía, como en mi caso, que yo que era el último, el que culminé esa pirámide, si yo me caía me fracturaba. O de repente por eso que soy tan chato, ¿no? Que me he caído y los pies se me han hundido, los talones. Dino, pero en ese momento tú nos cuentas del estadio municipal, hiciste también, ¿cómo se llama? Te paraste de cabeza con las manos, comenzaste a caminar alrededor, ¿recuerdas eso? Bueno, yo era un poco, no diré que soy un poco payaso, y la verdad que he sido es un poco atleta, diré así, valga la modestia, he sido atleta,
Y una de esas cosas dentro del atletismo que yo practicaba era de caminar de dos manos. Y caminar de dos manos en este momento no lo puedo hacer por el peso, pero tampoco lo hacen los alumnos que yo veo en el colegio. Era así como en los circos, y se caminaba de dos manos. Había un compañero mayor que yo, que era inválido, y él sí tenía los brazos, pero eran retos. Me acuerdo, era Pacheco, no sé si tú lo has conocido, el hijo de Marcelino Pacheco, y con él hacíamos competencias caminando de dos manos por todo el colegio. O sea, recorríamos 100 metros en ese plan y hacíamos competencias, y esa es una de las cosas que los compañeros les llamaba la atención y nos hacían competir, y nosotros gustosos de hacerlo, no obstante de que sabíamos que eso nos podía ocasionar algunas lesiones. El profesor Alemán enseñaba todas las disciplinas, ¿eh? No solamente el fútbol, el básquetbol, sino también enseñaba la mayoría de disciplinas. Bueno, ha sido un profesor que no solamente se abocó a una determinada disciplina en el deporte. Él ha sido un tipo, desde ya mi agradecimiento, mi eterno agradecimiento, porque nos hizo practicar todos los deportes que podía en ese instante hacerse. Utilizábamos el colegio de Ambaldía, la parte de abajo que era de tierra, pero porque ahí nos formábamos, ahí nos hacíamos. Una de las cosas, por ejemplo, que hacía era el ping-pong. ¿A raíz de quién? De don Germán Olivares. Don Germán Olivares, él ha sido un profesor en ping-pong, y le transmitía a través de Óscar Alemán, del profesor, que tener eso como deporte. Y prueba de ello es que han salido 2 campeones nacionales y 2 campeones internacionales, como son Alejo Tapia y Amador Núñez. Alejo Tapia, no sé si ustedes lo conocen, y para aquellas personas que no lo conocen, en este momento debe tener 70 años. Y pueden creer ustedes, amigos, que Alejo hasta ahora sigue jugando ping-pong. Participa en Lima, participa en Brasil, participa en todos los países a los que le llaman, porque es una persona que, no obstante sus años, sigue practicando el deporte del ping-pong. Igual es Amador Núñez. Con sus limitaciones, no lo ha sido tan perfecto como lo ha sido Alejo Tapia, pero ellos dos que salieron de Ambaldivia, ¿por quién? Por don Germán Olivares. Hablando del colegio, aquí en Matarani no había educación secundaria. Entonces, ¿ustedes qué hacían? ¿O colegios secundarios? ¿Ustedes salían de aquí, de Matarani, hacia Mollendo, para estudiar en los diferentes colegios? No había movilidad, solamente había los de Pastor y los ómnibus de Napu, que eran unos amarillos. ¿Los ómnibus de Napu los llevaban gratis o es que había un sector privilegiado? Bueno, esas son las cosas, no lo digo con añoranza, duele decir que da bronca las condiciones en las cuales antes nosotros vivíamos en Matarani. Teníamos los buses de Napu que no eran totalmente gratis, era para los hijos de los trabajadores y también para aquellos que no lo eran, sí, pero con ciertas restricciones de acuerdo de algunos choferes, ¿no? Que si se les antojaba, porque había también cada chofer, me acuerdo, si se le antojaba y nos llevaba a los alumnos que vivían en la parte alta de Matarani. Nosotros vivíamos donde se está ahorita filmando José Luis, a espaldas de tu señora esposa. Ahí eran las casas, unas casas verdes, que era el campamento de empleados. Y para nuestra mala suerte, en ese entonces, te hablo hasta el año 70, 68, no había movilidad como hay ahora. Había los buses de Napu que salíamos a las 7 de la mañana, nos regresaban a las 12 del día, volvíamos a ir a Mollendo en la tarde, porque antes estudiaba mañana y tarde, regresábamos a la 1:30 y a las 5:30 de la tarde regresábamos de Mollendo. En la noche, para irnos a Mollendo al cine, porque esa era la única distracción que había un Volvo que nos llevaba a las 6 de la tarde y nos regresaba a las 9. Era como un cuartel cuando vivíamos acá en Matarani. ¿Y el cine Esparta aquí en Matarani? Bueno, el cine Esparta fue después. Estamos hablando del cine Esparta en el año 1966, 65. Pero las películas no eran tan buenas como era en el cine teatro Mollendo. Entonces nosotros íbamos a Mollendo para ver
Además que era por el recreo, el fin de semana, el sábado, todo el mundo de Matarani teníamos que irnos al cine en la noche. Eso sí lo recuerdo gratamente, pero no el ir amoyendo en el bus que nos daba la empresa nacional de puertos, en Napu, y estábamos sujetos al horario de ellos, ¿no? Había esto de Matarani, yo recuerdo mucho, de niño venía acá, siempre habían partidos amistosos que venían equipos de Moliendo a jugar acá, vino el Sport Boys, yo vine y justo donde quedaba el mercado creo que había un campo deportivo, pero Matarani era pequeño, pues ahora Matarani ha crecido enormemente. Hay un desarrollo prácticamente, ¿qué le digo? Más de 360 grados, donde de repente con el tiempo Matarani va a ser una gran ciudad. Termina, Dino, la secundaria, ¿a dónde se va? Yo me presenté a la Escuela Militar de Chorrillos, no ingresé por mala suerte y luego me presenté a la Universidad Santa María, Católica Santa María en Arequipa, para estudiar contabilidad. No he terminado, no me he graduado. Eso fue hasta el año 74, luego me casé, tengo 3 hijas, 3 nietas, mi esposa Marta, que para mi mala suerte ya ha fallecido hace 4 meses, dejó de existir por una enfermedad muy dolorosa como es el cáncer, pero me siento contento porque ha dejado a mi esposa, a mis 3 hijas, bien, con una escala de valores elevada, con principios, y todo lo que son mis hijas es gracias a mi esposa. Sinceramente, nuestro sentido pésame, nosotros no nos hemos enterado sobre este fallecimiento. ¿De dónde es ella? ¿De acá, de Matarani, o es de otro lugar? No, mi esposa era de Arequipa, mis hijas también todas han nacido en Arequipa. No, yo diría desgraciadamente, nadie es profeta en su tierra. Yo a los 17 años salí de acá de Matarani, y yo regresaba por ver a mis papás, pero ya yo no regresé a Matarani hasta el año 2007, después de haber recorrido ciudades donde trabajaba, caso de Arequipa, donde he trabajado. Yo trabajaba en el Banco Industrial, he trabajado en Puerto Maldonado, en Hilo, en Tacna. Finalmente, ahí en Tacna es donde yo me quedo hasta el año 2007. Son 22 años que he vivido en Tacna, pero venía acá a Matarani, a Mollendo, cada 15 días para ver a mis papás. Y ya me sitúo aquí en Matarani para poner en Mollendo una empresa de congelados que todavía no la puedo trabajar por falta de documentos, permisos, por la burocracia que tenemos. Dino, ¿fue lo más triste el fallecimiento de tu esposa? ¿Falleció en Arequipa mismo? En Arequipa, claro, hace un 25 de marzo de este año falleció. ¿Fue lo más triste para ti, Dino? Definitivamente, fue muy doloroso. Doloroso en un momento dado y con alegría, porque ha sido el sufrimiento de 5 años. 5 años de sufrimiento, luchando para que ella pueda salvarse, pueda recuperarse, pero la vida no fue así, se la llevó el Señor. ¿Tienes una hija trabajando en Cerro Verde? No, yo tengo 3 hijas, ellas profesionales, gracias a Dios, como te digo, José Luis, por mi esposa. Lo que son mis hijos se lo debo a mi esposa. Yo he sido una parte, una pieza en ese engranaje, pero la principal, el motor de todo esto ha sido mi esposa. Una es economista, la otra es administradora de empresa, que trabaja en un banco, y mi hija, la última, que es ingeniera civil, ella trabaja en Sedapar, y cada una tiene su hija. O sea, en mi familia el único hombre soy yo y esto, porque todavía no he salido del closet.
Dime, Dino, ¿ya te has venido a vivir aquí definitivamente a Matarani? No, yo los fines de semana me voy a Arequipa y estoy acá toda la semana por mi trabajo y estar con mi mamá, la cuido a mi mamá. Gracias a Dios me ha tocado estos momentos que mi mamá tiene 92 años, yo siempre he estado fuera, pero ahora por razones de trabajo ya vivo aquí en Matarani, pero el fin de semana me voy a Arequipa para estar con mi familia. Me dijiste que son 5 hombres, no hay ninguna mujer, hermanos. Hubo una mujer, pero falleció cuando tenía 4 meses. O sea, era la sexta, la única mujer, pero no, solamente somos 5. Bueno, ahora somos 4 por lo de Natalio, ¿no? Que falleció. Aparte del fallecimiento de Natalio, de tu papá, aparte del fallecimiento de tu esposa, ¿la vida para ti ha sido dura en algún momento? No dura, sino hay retos que se te presentan en la vida y tú tienes que saberlos combatir, saberlos paliar, saberlos cómo llevarlos, porque la vida está eso. Y mucho mejor si te da esos desafíos y tú sales adelante. Estuviste en Tacna, Dino. 22 años que ahí sí yo recuerdo mucho a Tacna. En Hilo estuve 4 años, he visto cómo han crecido esas ciudades y que tengo una envidia sana, llamémosle así, cómo crecen. Nosotros en esta zona de la provincia de Islay estamos totalmente atrasados. ¿Has vivido en algún momento en el extranjero? He viajado por razones de trabajo, he viajado bastante he viajado al extranjero por la empresa donde yo trabajaba, porque vendíamos productos de exportación y teníamos que he asistido a ferias. El sitio más lejos que yo me acuerdo que he viajado es Singapur. 24 horas de viaje, fue el viaje más horroroso, porque viajas todo el Pacífico. Me he ido a Estados Unidos, a la Argentina, Brasil, Chile. He vivido en Chile 1 año y medio en la zona de Puerto Montt, todo por razones de trabajo. Y la verdad que agradezco a la empresa que me dio esa oportunidad de viajar. Me ha costado algunas veces que he ido con mi esposa de paseo, de vacaciones, pero mayormente ha sido por razones de trabajo y eso me dio la suerte de conocer los países. ¿Alguna anécdota, Dino, que tú tengas? De mis viajes, bueno, una que es, que ahora me sonrío, ¿no? En el año 82 yo viajé al Mundial de España, me fui a Europa, me fui con mi cuñado y estando allá, estuve 1 mes y 10 días al mes y me roban en Austria. Y estuve 5 días sin comer. 5 días sin comer, solamente tomaba agua. Lo único que yo quería era llegar a París para poder, porque tenía mi regreso desde París. Me robaron mi pasaporte, mis dólares, los pasajes del avión, pero tuve la suerte de no me desesperé, con paciencia. En las noches pensaba, he llorado, sí, estando tan lejos. Y en ese entonces, en el año 82, no es como ahora que uno puede llamar por teléfono, una transferencia o qué sé yo, tantas cosas como la ciencia avanza, pero en ese entonces, en el 82, no teníamos nada. Pero pude llegar a París de ciudad en ciudad y me encontré con mi cuñado y lo primero que le dije es: cuñado, me han robado, se nos ha perdido los pasajes. No he comido 5 días, de martes a sábado, un martes me acuerdo 7 de la mañana que me robaron, y el sábado cuando me encontré con mi cuñado lo primero que hice fue pesarme para ver cuántos kilos había bajado, y pues creé, José Luis, no bajé ni 1 kilo y solamente tomé agua, pura agua tomé. Yo pesaba 70 kilos desde los 15 años hasta los 28, 27 años. Cuando ya dejé de jugar porque me lesioné, tuve rotura de ligamentos, ya no pude jugar. Y yo siempre pesaba 70 kilos. Con 5 días sin dejar de comer, igual seguí con los 70 kilos. Y lo primero que hice fue comer.
Me acuerdo que mi cuñado pidió el plato más grande que podía haber en comida. Comí 2 bocados y ya me llené. Se me cerró el estómago. Eso fue una de las... Sí, se redujo el estómago. O sea, fue una cosa... Y estaba, pero totalmente lleno. Total, son cosas que le pasan a uno y para eso es los retos que se le presentan, ¿no? Vamos a voltear la página. Vamos a hablar de Natalio Mansilla. Natalio, muy conocido en la ciudad de Mollendo y la provincia de Islay, deportivamente, un caballero dentro del campo, muy elegante para jugar en el medio campo. Yo lo he visto, he tenido el gusto de verlo a Natalio Mansilla, incluso cuando llegó el Unión Tumán hacia Arequipa, el Sporting Cristal cuando también jugó por ahí, no recuerdo si jugó por el equipo del Melgar de Arequipa. Cuéntanos, Dino, ahora de Natalio. Natalio, ¿cómo se inicia como deportista? Bueno, la verdad es gracioso lo de mi hermano, ¿no? Porque yo estaba viendo unas fotos y él jugaba en el arco. Hasta los 12, 13 años jugaba en el arco y después a partir de los 14 fue como una cosa así, se destapa y él jugaba de puntero izquierdo. Fue uno de los pocos jugadores que a los 14 años ya comenzó a jugar. Él empezó jugando en el Alfonso Ugarte y a los 15 ya los llevaron al Marítimo. Natalio, para muchas de las personas en Mollendo que no lo conocen, yo diría que conjuntamente con el Cacho Oblitas son las 2 personas que más han destacado, porque Mollendo lo que daba siempre era defensas. Y si ponemos Guillermo Tapia, el Chueco Tapia, el Pichón Vargas, el Huevo Adriasola, el Charapa, la Sandra Bustamante, que han sido mis compañeros cuando jugábamos. Pero de delanteros solamente son el Cacho Oblitas y mi hermano. Mi hermano en el año 71, él ya fue al Cristal de 18 años. Lo llevó, lo llamaron para el Cristal, igualmente que por Faustino Delgado, un mollendino, el hermano de Antuco Delgado. Y entonces, con referencias de él, lo llevan a mi hermano al Cristal y lo contratan. Él estuvo ya en la profesional de Cristal en la época, yo no sé si tú te acuerdas de el entrenador alemán Rudi Gutendorf, y él fue su entrenador. Él ha formado parte con Eloy Campos, con Pepe del Castillo, con Luis Rubiños, con Alberto Gallardo. Ese era su tapón. Alberto Gallardo fue su tapón de Natalio. O sea, fue en su mejor momento también que estaba Alberto Gallardo. Y estuvo un año en el Cristal. Entonces, la verdad que él desesperado, porque estaba sentado. La única vez que fue me acuerdo que el Cristal disputó una Copa Libertadores en el 72, 73, no me acuerdo, cuando lo expulsaron a los 11 jugadores, no sé si te acuerdas, con el Boca. Hubo una bronca, entonces a él lo llaman y él viaja a la Argentina en reemplazo, porque como expulsaron a los 11 jugadores, o sea, expulsaron a los 22 jugadores, y él estuvo allá en la Argentina, pero él quería jugar y por eso es que se retira. Y jugó no solamente en el Tumán, jugó en el José Gálvez, cuando el José Gálvez era un equipo de los armadores pesqueros que lo trajo a los argentinos, a Miguel Ángel Tojo, a Rubén Teixeira, y es cuando hicieron un equipo de primera. La gente del Defensor Lima. La gente del Defensor Lima, exactamente, esa gente, y ahí lo jalan a mi hermano. Y después estuvo 3 años en el José Gálvez, 3 años estuvo en el José Gálvez, y de ahí pasa al Tumán, y del Tumán se viene a jugar por el Melgar. En el Melgar él ya como profesional, ahí termina su carrera profesional, y después pasa al Pescaperú, aquí en Mollendo. Claro, y no solamente que no del Melgar pasó al Pescaperú, sino él viene a jugar a Mollendo, jugó en el Nacional, en el 1 de mayo. Acuérdense que los 5 hermanos hemos jugado en el 1 de mayo de Matarani, y Natalio también jugó, y luego juega en el Nacional, jugó un año nada más porque ese fue su compromiso. Yo voy a jugar por la tierra que me vio nacer, un año nada más jugó con nosotros, los 5 hermanos. Fue un solo año que estuvimos juntos en el 1 de mayo, y de ahí él lo jala el Nacional.
y después ya en el Pesca Perú. Y en el Pesca Perú es cuando ya termina su campaña de fútbol y después de ahí se va a Venezuela. Él se va a Venezuela por problemas familiares que tuvo. Y allá en Venezuela estuvo 30 años y falleció de un paro cardíaco. Pero la verdad, que a mí me molesta, no tanto diría que me molesta, me incomoda que se hable de otras personas y no lo nombran a mi hermano Natalio, siendo después del Cacho Blitas el único jugador delantero que ha destacado a nivel profesional. A veces hay ingratitudes, tenemos que dejarlo pasar, pero para los que saben de fútbol, Natalio después del Cacho Blitas fue lo mejor que tuvo Mollendo como delantero. Dilo, justamente para eso es el programa de Necrónicas. Es un programa que dice anécdotas y crónicas de diferentes personas que han destacado o están destacando en la población, la ciudad de Mollendo y la provincia. Dime, ¿por qué se fue? Si me dijiste que por problemas familiares se fue a Venezuela, ¿comunicación tenían ustedes con Natalio hacia Mollendo? Bueno, ahí sí no somos perfectos y una de las cosas que hasta antes que fallezca a mi hermano siempre le reproché, fue muy ingrato, y fue muy ingrato desde que salió de aquí hacia Lima. Nosotros sabíamos de él por las notas del periódico, pero que él llamara, nunca llamaba. O sea, se pasaba 2, 3 meses sin comunicarse, no obstante que nosotros podíamos hacer llamada Colet, pero él no le interesaba, no sé por qué razón, nunca pudimos comprender, mis hermanos y yo, por qué esa dejadez de Natalio de no llamar. Imagínate, y lo cuento esto con rabia, Natalio se fue a Venezuela en el año 80 y después de 22 años se comunicó con nosotros, después de 22 años. Sabíamos de él por una amistad que teníamos el señor Neira en Mollendo, del Inclán, que su familia estaba en Venezuela y que lo veían de vez en cuando. Y nos decía, bueno, lo único que nos interesaba era saber si estaba vivo. Pero pasaron 22 años que Natalio no se comunicó ni por carta, ni por nada se comunicó con nosotros. Solamente sabíamos que estaba vivo, pero después no salió. Ya después pasaron los años y ya sí estuvimos en una comunicación no constante, desgraciadamente no constante. Él se fue a Venezuela por problemas familiares que tuvo con su esposa. Él tiene 2 hijos, Natalio dejó 2 hijos, un hombre y una mujer que está en Venezuela, que tuvo su hija ya en Venezuela. Ironías de la vida, su hija juega fútbol. Las últimas veces que conversábamos con Natalio, me decía que su hija juega fútbol y que de repente iba a jugar por la selección de Venezuela. Qué ironía y qué alegría que su hija, ya que él no tuvo el hijo hombre allá para que juegue como él, y su hija le salió jugadora de fútbol. Cuando fallece Natalio allá en Venezuela, ¿ustedes inmediatamente llegaron a saber o después, posteriormente? Bueno, voy a hacerte lo más franco. A mí la familia de Natalio ya no existe, porque se comportaron muy mal. Nos comunican de la muerte de Natalio después de 10 días y nos pasan por el intermedio de un correo. Falleció mi papá, su hija le envía a mi hermano un correo. Te voy a contar algo que no es irónico, dolió mucho. Mi hermano Edmundo le pasaba correos a Natalio para poderse comunicar vía internet y nunca daba respuesta. Y me acuerdo que mi hermano me llama y me dice, porque a mí me dicen enano, soy el más bajo de la familia, el más chato. Y me dice, enano, acabo de ver, hay un correo de Natalio, lo voy a abrir, te comunico. Y mi hermano va a abrir el correo para que en el correo diga que falleció. El correo lo envió su hija, diciendo, mi papá ha sido una bella persona, una persona muy esto, el otro, pero falleció hace 10 días. Que Dios lo tenga en su gloria y nos estamos viendo. Para mí eso bastó para decir, esta familia desaparece de mi vida. Mis hijas quisieron entablar comunicación con su prima y yo me opuse, dije, esa familia desapareció, porque no es posible que mi hermano haya fallecido y que no nos hayan avisado en el instante. Porque
que podíamos haber ido o yo, o mi mamá, o mi otro hermano, qué sé yo, cualquiera de nosotros, para estar presentes en ese momento tan difícil y tan doloroso. Pero a ellos les importó poco. Por eso es que yo a esa familia, para mí ya no existe. Hoy día, en este momento que lo estoy hablando contigo, me estoy acordando de ellos, pero en realidad ya no me interesa esa familia. Dime, Dino, ¿fue triste esta noticia? ¿Se reunieron los hermanos? Sumamente triste y el problema se presentaba era cómo le decimos a mi mamá, porque mi mamá tiene 92 años ahora, 90 cuando falleció mi hermano, y mi mamá sufre el corazón, tiene marcapaso. ¿Cómo decirle a mi mamá? ¿Cómo tratar de esconder esta noticia para que mi mamá no pueda enterarse, ni por la radio ni por la televisión? Gracias a Dios que se tomó la determinación de no avisarle a mi mamá. No le avisamos, pero mi mamá pregunta siempre, y lo único que le decimos, le mentimos, que mi hermano trabaja en los pozos petroleros en Venezuela, y que la comunicación es muy difícil, por supuesto que se trabaja en el mar. Y a mi mamá, en su ignorancia, bueno, nos ha creído, pero ella no se le cocina. Ella dice, es que tanto tiempo que no llama, no se habrá muerto, dice mi mamá. Yo le digo, no, porque tú sabes que las malas noticias son las que se saben primero. Pero ella sigue pensando que su hijo está vivo y que va a fallecer un momento dado, mi mamá. Dios no quiera que sea tan pronto, pero ella va a creer que sí están sus 5 hijos, ¿no? Pero fue muy doloroso y tomamos la determinación que no lo sepa mi mamá, pero sí por la radio, por la televisión, justamente en tu canal comentaron del fallecimiento de mi hermano, se supo del fallecimiento de mi hermano. Efectivamente, Dino, yo fui una de las personas que di a conocer por la radio y por la televisión del fallecimiento de Natalio Mansilla, porque era un jugador, como te dije y reitero a la población mayentina, un jugador de muchas condiciones y cualidades, y que dejó muy en alto el fútbol mayentino. Y como usted le dijo, Dino, a veces no sabemos reconocer, como siempre yo le he dicho, no sabemos reconocer el trabajo y la labor que cumple a veces un jugador, un profesional que está fuera del país, fuera de la ciudad de Mollendo, y que cumple papel muy importante. Sin embargo, nosotros no lo tomamos en cuenta, Dino. Y el programa de Necrónicas es justamente esto, de dar a conocer. Vamos a seguir trajinando hasta donde podamos nosotros para dar a conocer la clase de ciudadanos mollendinos que han trajinado por diferentes lugares y que están triunfando. Dino, sinceramente yo te quiero agradecer a ti, Dino, por esa gentileza de compartir contigo y compartir también con toda la población, porque Cablevisión es un programa que está abarcando toda la provincia de Islay y también ya estamos en Arequipa. Antes de terminar, me equivoqué cuando dije que eran 2 nomás los jugadores que habían tenido en la delantera de Mollendo. No, hay un tercero que era el Tommy Saba, también que ha sido otro jugador. Sí, jugó en Chile, no, la verdad que el Tommy Saba. Pero el Tommy Saba pues no ha sido de Mollendo, ha estado en Lima, sí también, pero claro, no ha vivido como Natalio, ¿no? Desde los inicios que en Mollendo, pero porque él ya llegó, me parece, un poco ya de edad y que sí fue un buen jugador, definitivamente fue un buen jugador, un centro delantero, el Tommy Saba, ¿no? Que jugó en el Defensor Lima, jugó en el Melgar y jugó en Chile, en los equipos de la primera, sí, eso quiero retractarme en un error. Ahora quiero en realidad, José Luis, agradecerte este grato momento que he pasado contigo y de haber rememorado esos momentos de alegría y de tristeza, y especialmente el de mi hermano, ¿no? Que considero yo que ha sido una mala suerte de que él se fue a Venezuela, entonces la gente ya no hablaba de él, por lo que él estuvo tantos años, 30 años. Quizás si se hubieran acordado más de él, si hubiera estado viviendo en Arequipa, puede ser en Lima, como es el Cachovitas, o como son los demás jugadores que tiene Mollendo, ¿no? Quizás se hubieran acordado más de él. Ojalá que esté
que esté en lo cierto de esto. Pero y si no lo es así, la verdad que sería muy doloroso que no se acuerden de Natalio, que dejó bien en alto el deporte moyendino. Nuevamente, mi estimado José Luis, yo te agradezco este momento y la verdad que me siento muy emocionado. Tenemos fotos, me estás dando unas fotos donde voy a hacerlas escanear para que salga con mucha nitidez en el programa y en el video que te vamos a alcanzar para que lo tengas de recuerdo, Dino, y también tus hijas, tu familia siempre te recuerde de que hemos estado aquí en Matarani, un bonito lugar, y me gusta a mí que Matarani está progresando cada vez más a pasos agigantados. Cada vez que paso por acá me trae muchos recuerdos cuando venía de niño a estos lugares que solamente era una simple avenida, pues ahora vemos de que el control de tránsito que hay en la parte de arriba va a quedar muy cerca hacia la ciudad. Una vez más, Dino, yo quisiera sinceramente agradecerte, hermano, por esa oportunidad que me has brindado para poder compartir también con toda la población moyandina y la provincia de Islay. Una despedida también bastante concreta, Dino, porque hay mucho que conversar. Bueno, la verdad, nuevamente, mi estimado José Luis, yo te agradezco que hayas considerado a nuestra familia dentro de esas crónicas para los habitantes en la provincia de Islay, y especialmente en Matarani y en Mollendo. Muchas gracias. Anécdotas y crónicas contadas por destacados personajes de la provincia de Islay, bajo la conducción del profesor José Luis Peralta. Anecrónicas, una historia poco conocida por Cablevisión. Anecrónicas.